En una ciudad oscura, donde las luces de los faroles nunca lograban iluminar las esquinas más profundas, vivía un hombre llamado Mateo. Su vida había sido siempre ordinaria, llena de sueños que nunca se cumplían. Trabajaba en un pequeño taller de carpintería, donde las horas parecían arrastrarse con pesadez. Pero había algo en su corazón que siempre lo impulsaba a soñar con algo más grande, algo más allá de la rutina de su vida diaria. Todo cambió cuando conoció a Elena, una mujer cuya belleza parecía sacada de un cuento de hadas. Desde el primer encuentro, Mateo quedó cautivado por su mirada profunda y su risa dulce, como el eco de una melodía distante. Pero Elena era inaccesible. Su vida parecía pertenecer a otro mundo, uno donde Mateo nunca podría entrar. Desesperado por ganar su amor y desbordado por la pasión que sentía, Mateo comenzó a hacer lo impensable. Durante noches de insomnio, se sumía en la desesperación, buscando cualquier solución que lo sacase de su miseria. Fue entonces cuando un extraño apareció en su vida, un hombre vestido de negro con una mirada penetrante, que se presentó como un consultor de destinos. Si deseas lo que más deseas, Mateo, yo puedo ayudarte, le dijo el hombre, con una voz grave que resonaba en la oscuridad. El desconocido le ofreció un pacto: a cambio de tu alma, te daré lo que más ansías, dinero suficiente para conquistar a Elena, poder para hacerla tuya. Te doy 21 millones de dólares, una fortuna que jamás imaginaste. Pero recuerda, un pacto con el diablo tiene un precio que solo el tiempo podrá revelar. Mateo, cegado por el deseo y el amor no correspondido, no dudó. Sin pensarlo dos veces, firmó el contrato con sangre, sellando su destino. Con los 21 millones en sus manos, Mateo comenzó a conquistar a Elena. Le compró lujos, la llevó a destinos exóticos, la rodeó de regalos y promesas de amor eterno. Pero, a pesar de todo, Elena no parecía sentirse realmente atraída por él. Algo estaba mal. A medida que pasaban los días, Mateo empezó a notar cambios extraños en su vida. El dinero no le traía felicidad, y la mujer por la que había hecho todo no parecía correspondido de la manera que él esperaba. Fue entonces cuando la oscuridad lo alcanzó. Un día, mientras paseaba por la ciudad, vio al extraño nuevamente, observándolo desde una esquina. El hombre de negro sonrió, con una expresión enigmática. ¿Lo has notado, Mateo? El precio que has pagado no es solo el dinero. Te he dado lo que querías, pero en tu alma, algo se ha perdido. Ya no eres el mismo hombre de antes. ¿Lo ves? El amor que buscabas ahora te consume, y la riqueza que soñabas solo te trae vacío. El pacto tiene sus consecuencias, y el verdadero precio no siempre es lo que parece. Al final, Mateo comprendió que, en su afán por alcanzar lo inalcanzable, había perdido mucho más que su alma. Había perdido su humanidad, y con ella, su capacidad para ser feliz. Elena, sin importarle su riqueza, desapareció de su vida, y el pacto que había hecho con el diablo se convirtió en una prisión de desesperación y soledad. El hombre que una vez soñó con un amor eterno ahora se encontraba atrapado en un ciclo de avaricia y arrepentimiento, condenado a vivir con las consecuencias de un pacto que había hecho por amor, pero que nunca le otorgó lo que realmente deseaba. Pasaron los meses desde que Mateo selló su destino, y el eco de su pacto con el diablo resonaba en su mente como una pesadilla interminable. Los 21 millones de dólares se habían esfumado en lujos y extravagancias, y con ellos, el brillo de lo que parecía ser un futuro prometedor. Elena, la mujer por la que había sacrificado todo, lo miraba ahora con indiferencia, como si el hombre que alguna vez la conquistó ya no existiera. A pesar de su riqueza, Mateo se sentía vacío. Cada día se despertaba en su mansión, rodeado de oro, pero su alma, despojada de la esencia que lo hacía humano, comenzaba a crujir bajo el peso de su propia desesperación. Sentía que algo lo observaba constantemente, un presagio oscuro que lo seguía como una sombra. La imagen del extraño hombre de negro volvía a su mente cada noche, como una advertencia que no sabía cómo descifrar.
Una tarde, después de otra discusión vacía con Elena, Mateo decidió salir a caminar por la ciudad. Quería despejar su mente, encontrar alguna respuesta que lo liberara del laberinto de su propio sufrimiento. Mientras caminaba por las calles desiertas, escuchó una risa distante, una risa que le heló la sangre. Era aquella risa que solo él conocía, la que le había atormentado en sus peores sueños. El hombre de negro apareció ante él, como si el tiempo no hubiese pasado. Su presencia, siempre tan aterradora, parecía estar más cerca de lo que nunca había estado. Esta vez, sin embargo, no lo miraba con la misma indiferencia de antes. El hombre de negro lo observaba con una sonrisa enigmática, como si estuviera disfrutando de algún juego cruel. ¿Estás satisfecho, Mateo?, preguntó el extraño, su voz profunda y resonante. Mateo, sintiendo que algo dentro de él ya no podía más, respondió con amargura: no sé si alguna vez estuve satisfecho. Me diste lo que quise, pero no lo que necesitaba. El amor de Elena no era lo que imaginaba, y la riqueza solo me ha dejado vacío. El hombre de negro sonrió. Esa es la trampa, Mateo. Lo que querías nunca fue lo que realmente necesitabas. El amor no se compra con dinero, y el alma nunca puede ser reemplazada por oro. Mateo intentó ignorar la creciente sensación de que algo se desmoronaba en su interior, pero sabía que el extraño tenía razón. Se sentía como una cáscara vacía, una sombra de lo que alguna vez fue. Sin embargo, no podía dar marcha atrás. El pacto ya estaba hecho, y ahora debía enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. El extraño lo miró fijamente y, por un momento, el tiempo pareció detenerse. Recuerda, Mateo, este no es el final. El pacto no solo te da lo que deseas, sino también lo que más temes. Y ese es el precio que tendrás que pagar. Antes de que Mateo pudiera reaccionar, el hombre de negro desapareció en la niebla, dejándolo solo con sus pensamientos, atormentado por la duda y el arrepentimiento. A pesar de su desesperación, Mateo no sabía qué hacer. Elena ya no era la misma, ni él lo era. La mansión que una vez fue su sueño ahora se sentía como una prisión. Y lo peor de todo, había algo mucho más oscuro que lo acechaba. Una noche, mientras se encontraba en su oficina, revisando algunos papeles, Mateo recibió una llamada. La voz al otro lado de la línea era distorsionada, casi como un susurro. Vas a necesitar más de lo que tienes ahora. Si deseas salvarte, vas a tener que pagar un precio aún mayor. El teléfono se cortó abruptamente, y Mateo quedó inmóvil, temblando de miedo. ¿Qué significaba esa llamada? ¿Qué más podría perder? Esa noche, mientras observaba la luna desde su ventana, un pensamiento aterrador cruzó su mente. Tal vez el pacto no había terminado, tal vez había algo mucho más oscuro en juego, algo que aún no había entendido. La inquietud que Mateo sentía no lo abandonaba. Cada rincón de su mansión le parecía ahora extraño y sombrío. Los lujos, que antes le llenaban de satisfacción, se habían convertido en un recordatorio constante de lo que había perdido. Elena, distante y fría, ya no era la mujer que había conquistado. Ella se movía por la casa como una sombra, ausente, casi como si estuviera viva pero muerta por dentro. Mateo no podía dejar de pensar en las palabras del hombre de negro: el pacto no solo te da lo que deseas, sino también lo que más temes. El tiempo pasaba, y la sensación de estar atrapado en un destino del que no podía escapar lo torturaba más cada día. La llamada que había recibido aquella noche seguía resonando en su mente, y la misteriosa advertencia de vas a necesitar más de lo que tienes ahora lo perseguía. ¿Qué más podría perder? ¿Qué quedaba por sacrificar? Elena, que parecía más ajena a todo que nunca, comenzó a alejarse aún más. Su presencia era casi etérea. Salía con amigos, se ausentaba durante horas, y cuando regresaba, siempre había una frialdad en su mirada que helaba el corazón de Mateo. No sabía si aún la amaba, pero lo que sí sabía era que la quería más que nunca, como si su amor dependiera de algo más que de su propio deseo.
Una noche, después de una pelea silenciosa con Elena, Mateo decidió salir a caminar por la ciudad. El aire frío de la noche lo rodeaba, pero su mente estaba aún más helada. Los recuerdos de su vida antes del pacto, cuando su amor por Elena era solo un sueño, lo invadían, y él ya no estaba seguro de si los sueños merecían el sacrificio que había hecho. Caminó durante horas, perdido en sus pensamientos, hasta llegar a un antiguo puente de hierro que cruzaba un río oscuro. Mientras observaba el agua, la luz de la luna reflejándose en su superficie, oyó un ruido detrás de él. Se giró rápidamente, y ahí estaba, el hombre de negro, de pie en la sombra, con esa sonrisa misteriosa que siempre llevaba. El hombre parecía más etéreo que nunca, como si formara parte de la misma oscuridad que los rodeaba. «No puedes escapar, Mateo», dijo el hombre de negro, su voz profunda, resonando en el vacío de la noche. «¿Qué quieres de mí?», gritó Mateo, desesperado. «Ya te he dado todo. Tengo todo lo que me ofreciste, y aún así no puedo estar en paz». El hombre de negro dio un paso hacia él. «No me diste todo, Mateo. Lo que tú crees que has dado, lo has dado de manera equivocada. La verdadera cuestión no está en lo que has ganado, sino en lo que has perdido». Mateo lo miró confundido, el miedo recorriéndole la columna. «¿Qué más hay? ¿Qué más tengo que perder?». El extraño hombre se acercó aún más, su presencia intensificándose. «Tú aún no entiendes, ¿verdad? El pacto no fue solo por amor, ni solo por dinero. Fue por algo mucho más grande. Algo que ni siquiera tú sabes que tienes dentro». De repente, una sensación extraña recorrió el cuerpo de Mateo. Fue como si algo en su interior comenzara a despertar. Su pecho se apretó, y en su mente comenzaron a surgir imágenes y pensamientos de un pasado que ni siquiera recordaba, momentos de su niñez, instantes de su vida olvidados. La oscuridad en su alma parecía comenzar a tomar forma. «Tu alma, Mateo», susurró el hombre de negro, «es la última pieza que falta para que todo se complete. Lo que hay dentro de ti es mucho más importante que todo lo que crees haber ganado». El miedo se apoderó de Mateo. Recordó la llamada, la advertencia. ¿Qué estaba a punto de descubrir? Una oscura verdad comenzó a formarse en su mente, pero no sabía si estaba preparado para enfrentarla. Su mente, de alguna forma, se sentía atrapada, como si una fuerza invisible lo estuviera presionando hacia una verdad inalcanzable. «¿Qué eres realmente?», le preguntó con un hilo de voz, aún sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. El hombre de negro lo miró con una expresión casi de lástima. «No soy más que la manifestación de lo que tú mismo has invocado, Mateo. Lo que has hecho es tan solo un principio. El pacto que firmaste no era solo con un ser como yo. Era con las sombras que habitan dentro de todos los humanos, las que siempre se ocultan, esperando el momento adecuado para salir». La figura se desvaneció poco a poco, dejando a Mateo solo en el puente, temblando de una sensación inexplicable. Cuando desapareció por completo, el viento trajo consigo la respuesta que tanto había buscado, pero de una manera cruel. Lo que había hecho no era simplemente un pacto para obtener riqueza y amor, lo que había firmado era algo mucho más peligroso. Algo mucho más profundo. El puente que había cruzado tantas veces antes ahora le parecía diferente, como si cada viga y cada tronco del río que pasaba bajo él tuviera un susurro de advertencia. Mateo regresó a su mansión esa noche, el rostro pálido y la mente embotada por la confusión. La sensación de estar atrapado en un ciclo del que no podía escapar lo mantenía en vilo. No podía dejar de pensar en las palabras del hombre de negro: «Lo que has hecho es tan solo un principio». Al entrar a la casa, la oscuridad lo recibió como una vieja amiga. Cada rincón parecía observarlo, y la silueta de Elena, que siempre había sido una presencia fuerte, ahora se desdibujaba en la penumbra. La casa, que alguna vez le pareció un santuario de su victoria, ahora era una prisión. Se sentó en la sala, mirando las paredes vacías, preguntándose cómo había llegado a este punto.
Elena apareció en el umbral de la puerta, su rostro tan frío como la noche misma. ¿De qué estás pensando, Mateo?, preguntó con voz casi ausente. Él levantó la mirada, buscando algo en ella, algo que lo conectara con la mujer por la que había hecho todo. Pero no encontró nada. Nada, murmuró. Solo quiero entender qué ha pasado. Elena se quedó en silencio un momento, sus ojos oscuros como el abismo. No puedes entenderlo, Mateo. No puedes. Ni tú ni yo. Este lugar, esta vida que has creado, no es real. Nada de esto es real. Sus palabras lo golpearon como una ola helada, pero no fue el rechazo lo que más lo dolió, sino la verdad que se ocultaba tras ellas. Sabía que Elena ya no estaba allí, que la mujer por la que había sacrificado tanto se había perdido en algún rincón lejano, donde él no podía alcanzarla. Desesperado, Mateo se levantó de la silla y salió a la calle una vez más. No podía quedarse más tiempo en ese lugar. Necesitaba encontrar respuestas, y algo dentro de él sabía que las respuestas solo llegarían si enfrentaba a las sombras que habían comenzado a devorarlo. La noche estaba más oscura que nunca, y el aire parecía estar impregnado de una tensión palpable. Caminó sin rumbo fijo, perdido en sus pensamientos, hasta que llegó a un viejo callejón, donde la luz de un solo farol parpadeaba débilmente. Frente a él, apareció el hombre de negro, como una sombra materializada en la oscuridad. Esta vez, no había sonrisa. Solo una mirada que parecía penetrar su alma. ¿Qué más tengo que hacer?, gritó Mateo, sintiendo que el peso de sus decisiones lo aplastaba. Ya he perdido todo. Elena me odia, el dinero no me llena, y tú sigues aquí, acechándome. El hombre de negro dio un paso hacia él, y aunque sus movimientos eran suaves, había algo intimidante en la forma en que se acercaba. Lo que has hecho es irreversible, Mateo. No has perdido todo. Pero ahora que has tocado las sombras, el precio que pagaste está mucho más allá de lo que imaginabas. Mateo tragó saliva, sintiendo que la rabia comenzaba a nublar su juicio. Tú me mentiste. Me diste lo que pedí, pero no era lo que quería. Ahora soy un esclavo de esto, de ti, de todo. El hombre de negro asintió lentamente. Es cierto. Te di lo que pediste, pero no lo que realmente necesitabas. Pero has tocado un poder más grande, Mateo. Has cruzado un umbral, y eso no se olvida. Antes de que Mateo pudiera reaccionar, una ráfaga de viento cortó el aire, y el hombre de negro comenzó a desvanecerse en la oscuridad. Recuerda, el pacto es una cadena que te ata a lo que temes, a lo que deseas, y a lo que nunca podrás escapar. La respuesta está dentro de ti, pero para encontrarla, debes ser capaz de ver más allá de tus propios miedos. Mateo se quedó allí, solo, en medio del callejón vacío, con la mente llena de preguntas sin respuesta. El viento lo rodeó, y por un momento, pensó que podía escuchar susurros provenientes de todas direcciones. Sentía una fuerza invisible arrastrándolo hacia un destino desconocido, uno que ya no podía controlar. Esa noche, no volvió a la mansión. Caminó hasta el amanecer, sin rumbo, buscando algo que lo liberara de la pesadilla que había invocado. Pero cuanto más caminaba, más se daba cuenta de que, quizás, el verdadero precio del pacto no había sido el dinero, ni el amor, ni la promesa de poder. Tal vez, el verdadero precio era su propia humanidad. El amanecer llegó como una bendición sombría, trayendo consigo un poco de luz pero sin borrar las sombras que atormentaban a Mateo. Había caminado toda la noche, buscando respuestas que nunca llegaban. La ciudad parecía indiferente a su tormento, pero él sabía que su vida, como la conocía, había llegado a su fin. La oscuridad lo rodeaba por completo, y la única compañía que le quedaba era el eco de sus propios pensamientos. Regresó a la mansión, pero ya no podía verla de la misma manera. Cada rincón, cada objeto, le parecía un reflejo de su fracaso. Elena, que había sido el faro de su deseo, ya no estaba en su vida. Lo que alguna vez fue amor ahora solo era una ilusión rota.
Los 21 millones de dólares, que él había creído que lo salvarían, se habían convertido en su condena. En su mente, las palabras del hombre de negro resonaban constantemente: el pacto es una cadena que te ata a lo que temes, a lo que deseas y a lo que nunca podrás escapar. Mateo había tocado las sombras, había cruzado un umbral que no podía deshacer, y ahora el precio era mucho más alto de lo que jamás había imaginado. En una tarde gris y sombría, mientras se encontraba sentado en la sala vacía, un sonido extraño llegó a sus oídos. Era un susurro, suave al principio, como el viento, pero luego se hizo más claro. Mateo. La voz parecía provenir de todas partes, como si la misma casa lo llamara. Se levantó de inmediato, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. Camino hacia la biblioteca, donde las sombras se alargaban extrañamente. Al abrir la puerta, la figura del hombre de negro estaba allí, esperando, como si nada hubiera pasado. Su presencia no era un simple espectro, sino algo que estaba completamente entretejido en la misma esencia de la casa, de su alma. Te he estado esperando, Mateo, dijo el hombre de negro, sin mostrar ninguna emoción en su rostro. Es el momento de que pagues lo que verdaderamente has debido pagar. Mateo, agotado por la culpa y la desesperación, no pudo evitar preguntarse si podría liberarse de la pesadilla que lo acosaba. ¿Qué quieres de mí ahora?, murmuró, con voz quebrada. ¿No he dado ya suficiente? Todo está perdido. ¿Qué más debo perder? El hombre de negro lo miró con una calma inquietante. Lo que has perdido no es ni la mitad de lo que tienes que entregar. El verdadero precio es algo mucho más profundo. No se trata solo de lo que tienes. Se trata de lo que eres. Mateo sintió un nudo en el estómago. ¿Qué soy?, susurró, como si esas palabras le pesaran más que cualquier otra cosa. El hombre de negro sonrió levemente, pero la sonrisa no fue reconfortante, sino como una sentencia final. Eres un hombre que ha perdido su alma, Mateo. La búsqueda que emprendiste por amor y riqueza te ha llevado a lo más oscuro de ti mismo. La verdad es que nunca fue el amor lo que querías, ni siquiera el dinero. Lo que realmente querías era escapar de tu propia oscuridad, de tus propios temores. Y en tu intento de huir, lo que has hecho es abrazar ese abismo. De repente, la casa comenzó a temblar. Los relojes dejaron de sonar y las paredes crujieron como si estuvieran a punto de desmoronarse. Mateo, sintiendo que su mente se desbordaba, miró al hombre de negro. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó, su voz llena de terror. Ahora, dijo el hombre de negro, tendrás que enfrentarte a lo que siempre has temido. No puedo liberarte, Mateo. El pacto fue hecho. El pago se debe cumplir. El hombre de negro levantó la mano, y en ese momento, la sala se oscureció por completo. La mansión, el dinero, el amor que había buscado, todo se desvaneció en un solo suspiro. Mateo se sintió caer, pero no tocó el suelo. Su cuerpo se disolvió en las sombras que lo habían rodeado, y por un instante, todo estuvo en silencio. Pero luego, una voz, no humana, resonó en su mente. El precio se paga siempre, Mateo. Pero no siempre de la manera que esperas. La oscuridad lo tragó, y con ella, su conciencia se apagó. Las sombras, que una vez habían sido sus aliadas, ahora eran su condena eterna. No había regreso, no había redención. Solo quedaba el vacío absoluto. Y así terminó el pacto de Mateo. La promesa de los 21 millones de dólares, que había creído lo salvaría, lo arrastró en una espiral de desesperación y autodestrucción. El precio de su deseo fue más alto de lo que pudo haber imaginado. Ahora, en la oscuridad eterna, enfrenta las consecuencias de haber deseado escapar de sí mismo, solo para ser consumido por las sombras que él mismo desató. El pacto estaba sellado, y la cadena no podía romperse.